Ah, hablé en el último segmento de mi ida del Instituto Agrario Nacional y de mi llegada a una posición distinta como era la de iniciar mi actividad profesional en una forma liberal, de forma independiente. Y también dije que mi primera razón jurídica había sido con la firma Agroforestal Miranda. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió ese nombre, Agroforestal Miranda? Bueno, yo intenté como juntar tres ideas. Primero, como una señal de que no me iba a desentender de las cosas agrícolas, porque había sido la esencia de mi estadía en el Instituto Agrario Nacional. Y tampoco podía desentenderme de la parte forestal. Entonces junté las dos y de ahí salió Agroforestal. Y el Miranda no era por Estado Miranda, no. El Miranda venía desde hace mucho tiempo por mi admiración que siempre le tuve a Francisco de Miranda. Yo junté todas esas cosas como un símbolo, pues, de que yo iba a crear allí algo. Ahora bien, no se me olvidaba a mí que yo tenía allí unos flancos difíciles de vencer, sobre todo para un principiante que va a iniciarse en una actividad diferente a la pública, como era a la que hasta entonces yo había estado. Un flanco de esos era que traía aquí en la frente que yo era un opositor al gobierno, por eso que me habían sacado. Entonces, tocar yo la puerta a cualquier organismo para que me diera un trabajo que tuviera relación con agroforestal era cuesta arriba, pues. Tenía ese flanco. Y otro flanco era la propia veda que me habían hecho mis colegas en cuanto a mi ejercicio profesional como forestal. En verdad, ellos habían logrado conquistar la dirección de recursos, la dirección forestal en esa época, la dirección de catastro, es decir, realmente todo lo que de alguna u otra forma me habían marginado estaban en su pleno ejercicio del poder. Entonces, eso era para mí un gran problema. Y el otro flanco indudablemente era mi poca experiencia en ejercer por mi cuenta las cosas, ¿no? Pero indudablemente al lado de esos flancos habían otras fuerzas internas, interiores, que me motivaban para yo seguir haciendo las cosas. Bueno, entonces, simple y llanamente dije, ¿y en qué puedo yo dirigir mi acción o mi atención o buscar? Bueno, indudablemente peleé por mi experiencia. ¿Ustedes se acuerdan de la estabilización de taludes que hice en la casa de Pérez Jiménez? Allí tenía yo una gran experiencia en la estabilización de taludes. Recuerden ustedes también que en las sesiones técnicas del Instituto Agrario Nacional
siempre teníamos unas reuniones porque no sabíamos cómo se valoraba una finca, que no había para esa época ninguna literatura que conociéramos. Y teníamos que hacer verdaderas sesiones técnicas para ver cuáles eran los factores a ponderar en la valoración de una finca que debía ser adscrita al Fondo Nacional de Tierra del Instituto de Valle Nacional. También me acordé entonces que tenía esa herramienta, ¿me entiendes? Y también traía la herramienta del uso del suelo, es decir, que el suelo era factible de cambios de uso siempre y cuando detrás de eso hubiera un razonamiento o una argumentación técnica que así lo justificara. De manera pues que tenía, como dicen, el libro lo tenía aquí, no lo tenía allá ni acá, lo tenía aquí el libro. Y en función de eso empecé a buscar, trabajo. Y lo fui encontrando. Pronto me encontré pues con contraticos y contratotes para estabilizar taludes en carretera, en zonas urbanísticas. Pronto me encontré también con necesidades de hacer estudios técnicos para cambiar el uso de las tierras con el fin de dedicarlas a urbanismo. Entonces, afortunadamente me encontré con un arquitecto de apellido Rampedrique que me dio los contratos para cambiar el uso de tierra de La Tahona, Santa Paula, la otra parte que queda para allá, para al lado de La Tahona. Es decir, toda esa zona. Realmente yo hice los estudios para cambios de uso para que fuera dedicado al urbanismo. Y en consecuencia, como allá había muchos taludes que hacer, pues me beneficiaba también de eso. De manera pues que yo en esa parte trabajé. Después entonces en la parte esta de valoraciones y de cosas, me inscribí en la Procuraduría General de la Nación como evaluador, como perito evaluador. Es decir, que yo fui audaz en ese punto. Y en efecto, empezaron a llamarme para ser perito, pero yo siempre aceptaba ser perito del medio, es decir, no de las partes, sino del medio. Esa sí era mi condición. Y así fui metiéndome en las cosas de valoración y cosas de esas. Y entonces realmente me formé en esos dos grandes, mejor dicho, me formé no, sino que simplemente dirigí mi actividad a esas dos, esas dos cosas, ¿no? El uso de la tierra por un lado, la esterilización de taludes, y por otra parte, quizás yo digo que no estaba muy preparado, pero me aventuré a encaminarme por ese lado. Bueno, de manera pues que hasta cierto punto mi oficina funcionó. Mi oficina funcionó hasta el punto de que yo realmente tuve una época floreciente desde todo punto de vista, porque al fin y al cabo yo tenía como base la excelencia en mi trabajo, la ética en mi trabajo. Esas cosas me valieron que, a pesar de ser de la oposición, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias me convirtiera como en su perito reglamentario. Es decir, todas las servidumbres de paso del TUI 2, del TUI medio y del TUI 1 estuvieron bajo mi responsabilidad. De manera pues que entonces yo
empecé a vislumbrar que indudablemente necesitaba con angustia una especie de mayor capacitación en esta cosa de valoraciones. Y de ahí que aproveché unos cursos que estaba dando en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Economía, y entonces seguí con mucha contrición los cursos para valorar inmuebles, valorar fincas, valorar maquinarias, en fin, yo saqué mis estudios en esa facultad de esos cursos que daba. Es decir, me preparé para ya ejercer las cosas con una licencia de esto, ¿no? Y de ahí entonces surgió que de pronto me nombran como perito del medio, pues, perito árbitro, para la expropiación de las tierras del Parque Nacional de Guatope, que fue quizás uno de los mayores retos que en Avarúos tenía yo para ese momento. De manera pues que yo me desempeñé perfectamente en aquello, pero seguía teniendo por dentro la cosita agraria. Eso no lo abandoné ni lo he abandonado, pues. Es decir, yo me hice seguimiento a todo lo que pasaba en la parte agraria. Y un buen día veo que hay una convocatoria para un Congreso Internacional de Reforma Agraria en Roma. Y claro, yo estaba fuera del gobierno, yo no podía ir como delegado del gobierno. Pues entonces yo con mis propios medios me largué para Roma a asistir a ese congreso. Bueno, los delegados de Venezuela eran delegados políticos y ellos se dieron cuenta de que habían muchas sesiones en ese congreso que tenían que ser defendidas o asistidas por técnicos en la materia, y ellos eran políticos, no técnicos. Entonces hasta cierto punto me pidieron que yo cubriera esa. Bueno, así lo hice, ¿no? Y justamente allí me pasaron dos hechos trascendentales en lo que estamos hablando. Trascendentales. Uno de ellos fue que hubo un comité técnico donde se discutía tomar en cuenta el factor forestal en la reforma agraria. Y claro, yo fui a esa sesión y defendí mi punto de vista de acuerdo con mi propio proyecto que traía de hacía mucho. En verdad, yo había trazado un proyecto que, por cierto, aparece en la revista centenaria del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Yo había esbozado un proyecto de esa naturaleza. Y en consecuencia, pues yo en esa reunión defendía tesis, etcétera, etcétera, y se aprobó una disposición. Bueno, mientras que esas discusiones se llevaban a cabo, etcétera, etcétera, se había programado unas excursiones para sitios escogidos por los directivos del Congreso para ir a visitar zonas de reforma agraria y tal y todas esas cosas. Y bueno, yo me inscribí para ir a visitar una zona llamada Magna Malenna, que era una zona de reforma agraria. Bueno, el día ese escogido, que fue un
un día cualquiera, no me acuerdo. Yo me vestí, me puse mis botas para irme al campo a ver esas cosas. Llegué allá, vi los autobuses, le pregunté a alguien, y yo, sí, ahí están los autobuses, que saben, bueno, yo me metí en un autobús para irme a visitar esta zona. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando el autobús, en vez de agarrar para, digamos, la parte rural de Italia, empieza a enfilar para los patios del Vaticano. Yo me sorprendí. Y yo, pero bueno, ¿para dónde voy? Y veía el autobús lleno de gente así como elegante y esas cosas. Pues me había confundido. Y resulta que esa comisión o ese autobús iba ni más ni menos a entrevistarse personalmente cada delegación con el Papa. Imagínense ustedes. Yo me vi entonces como angustiado, ¿no? Porque en aquel autobús no había ninguna persona que representara al país, pero yo era venezolano. Bueno, eso fue maravilloso. Nos metieron en una sala y qué cosa tan significativa cuando un vocero allí me anuncia que el Papa me espera. Una entrevista personal con el Papa. Bueno, yo fui y aquello fue bellísimo. Me acuerdo yo cuando me hinqué, le besé el anillo al Papa y él me preguntó por mi país, por la reforma agraria, y yo le contesté. Fue una audiencia que quizás no duró más de 2 minutos, 3 minutos. Pero yo miraba, era el fotógrafo, porque yo no pensaba sino mandar la fotografía a mi madre allá en Mendoza para que viera que su hijo estaba hablando con el Papa. Eso fue maravilloso. Bueno, eso me pasó. El Papa se llamaba Juan XXIII y fue el Papa que reinó a partir de 1958. Eso me pasó a mí. Salí de allí y al otro día eché el cuento, pues, y los venezolanos, la comisión oficial, pues imagínense, se arrepintieron de no haber estado pendiente de esas cosas. Es decir, que esa fue una cosa maravillosa que me pasó en ese congreso. Y la otra cosa que me pasó interesantísima fue que hubo la plenaria del congreso y yo me senté pues en las gradas del salón donde se estaba reuniendo la asamblea. Y entonces veo que el relator lee lo concerniente a la comisión donde yo había estado participando y noto que lo que se está aprobando no es lo que nosotros discutimos. Y entonces la muchacha esa que recoge los papelitos para la gente que pide la palabra, yo le mandé un papelito que decía Raúl Cabrita de Venezuela. Bueno, entonces de pronto dicen ella, tiene la palabra la delegación de Venezuela, pero yo no era el delegado. Entonces se quedan así los delegados, 2 delegados que ya estaban allí, y entonces de pronto dice el mismo secretario general, un momento, no es la delegación, es el ingeniero Raúl Cabrita París de Venezuela. Eso. Me paré yo, me senté en el sitio de delegación de Venezuela y defendí la tesis.
Me respaldaron los ingenieros mexicanos y costarricenses y se aprobó tal cual yo lo había hecho. Bueno, en el receso salí a tomarme un capuchino. Me senté en una mesita a tomarme mi capuchino. Y se me sientan en la mesita dos señores. Y empezamos a conversar. Y de pronto me lanzan esta perla. Me dicen, ingeniero, estuvimos viendo en la asamblea la defensa que usted hizo sobre este punto. Y da la casualidad que esa más o menos es la posición de la FAO. ¿A usted no le gustaría ser consultor de la FAO? Imagínense ustedes lo que eso significaba. Les dije sí, como no, con mucho gusto. Bueno, pase mañana por allí, por la oficina mía, que aquí está, era uno de los directores de la FAO. Al otro día fui y a los 3 días tenía yo un pasaporte azul y una misión que cumplir en Argentina, en la provincia de Misiones, para averiguar o proyectar o prever un camino técnico, un proyecto técnico que se relacionaba con la erosión que estaba ocurriendo cerca del río Biobío. Y así comencé yo entonces otra etapa profesional, que fue convertirme en un consultor de la FAO para proyectos agroforestales que me permitieron visitar Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Veracruz, etcétera, etcétera. Hasta que un día dije yo, ya está bueno, me cansé de viajar y regresé a mi oficina a seguir peleando. Esta otra parte la conversaremos después. Muchas gracias.